tercer repunte lo que tenemos. En México nunca se ha controlado la primera ola, hemos tenido una sola ola. Afortunadamente ya López-Gatell no aparece todos los días dispersando falsedades, dispersando información falsa, noticias falsas. Entre que no se va a hacer nada más que vacunar, eso no va a detener este repunte. Si pretenden, bueno, pues ya que se infecte quien se vaya a infectar y ya que se muera quien se vaya a morir, vamos a ver una catástrofe similar a la de la India. Y creo que no vamos a tener de otra más que seguirnos protegiendo nosotros mismos sin contar con el gobierno. Los mexicanos nunca hemos necesitado del gobierno para cuidarnos y actuar. Yo solo te quiero preguntar, ¿acabará esto? ¿Algún día estaremos libres de COVID-19? Dinos que sí, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Entrevista, debate, opinión. Esto es El Dedo en la Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Bienvenidos a la revolución del debate. Y hoy vamos a hablar, lamentablemente, quiero decirlo, porque sigue siendo un problema. Además, un gravísimo problema. Hablaremos de COVID-19, la tercera ola. Y es que de pequeño rebrote que afecta a jóvenes y no es de gravedad. Así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta tercera ola que azota a México y que cada día crece, contagia y, lo que es peor, mata a más mexicanos. Pero, ¿qué es la tercera ola y cómo debemos cuidarnos o seguirnos cuidando? ¿Volveremos o volverán los alumnos a clases llueve, truene o relampaguee, como ya advirtió el mandatario? La variante Delta, ¿de qué se trata y qué tan peligrosa es? De eso y mucho más vamos a platicar hoy en esta mañana, tarde o noche, según usted esté presenciando este programa. Gracias por favorecernos con su atención. Y para el tema hemos invitado a dos expertos de primer nivel. Creo que no necesitan mayor presentación, pero lo haré sobre todo por aquellos que tratan de minimizar la labor de gente de este calibre. Lori-Ann Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, es profesora e investigadora de microbiología y encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, pieza fundamental de esta emisión, y también quiero decirlo y hacerle hincapié en que es pieza fundamental en todo este más de un año que llevamos de pandemia. Es una voz autorizada. Lori, gracias. Claro que sí, Tony, con mucho gusto de estar nuevamente en tu programa. Sabes que siempre es un placer participar. Es un honor y un lujo. Y bueno, también nos acompaña, y no menos importante, Arturo Barba. Él es periodista del conocimiento y vaya que sabe. Oiga, usted es experto en ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. Es coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa, nada más ni nada menos. Gracias, mi querido Arturo, por estar con nosotros. Al contrario, Tony, gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias. Lori, partamos desde el principio, como lo solemos hacer en esta emisión. ¿Qué es la tercera ola COVID? ¿Es un pequeño rebrote, como dijo Andrés Manuel López Obrador? No, bueno, claramente no es un pequeño rebrote. No es la tercera ola, creo que se le ha llamado así, como que los medios le están queriendo llamar tercera ola, porque suena bonito, suena como atractivo, ¿no? Para no sé, con fines mediáticos, supongo. Es un tercer repunte lo que tenemos. En México nunca se ha controlado la primera ola, hemos tenido una sola ola. Sitios que dicen más de una ola como tal, son sitios como Europa, por ejemplo, en donde en la primavera del año pasado tuvieron su primera ola, ahora sí, pero controlaron, es decir, llegaron a tener un control epidémico. Y de ahí se vino otra ola. Ahí sí podemos hablar de olas distintas. Lo que han tenido desde la segunda no son olas, aunque le quieren seguir llamando así, ya nunca volvieron a controlar por completo. Ahora en México hemos tenido una sola ola que ha ido
en ocasiones disminuyendo y después ha vuelto a repuntar y otra vez disminuye y ha vuelto a repuntar. Este es el tercer repunte y desafortunadamente ya es peor que los dos anteriores que tuvimos. Es decir, se sabía que esto iba a pasar. Yo estoy hablando de esto desde tal vez Semana Santa, cuando todo el mundo dijo, uy, por la Semana Santa se van a subir los contagios, qué sé yo. Yo dije, no, o sea, sí va a venir otro repunte y la razón es no por las vacaciones de Semana Santa. Después la gente estuvo diciendo, es que por el Día de las Madres. No, no es ni por las vacaciones de Semana Santa ni por el Día de las Madres, es porque nuestro gobierno no cambia la estrategia para controlar la pandemia. Es decir, no se han implementado las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Y entonces esto ha vuelto cada vez más complicada la situación en nuestro país. Entonces, después en esas fechas como de Semana Santa, pues no se dio el repunte y la gente dijo, no, ya vamos de salida. Insistimos muchos, perdón, no vamos de salida. Lo que pasó después del gran repunte que tuvimos en diciembre y enero, es lo que ocurre normalmente en estos procesos epidémicos, que es decir, después de un brote de gran magnitud, hay una suerte de extinción de la momentánea temporal de la epidemia, que generalmente también es debido a que la situación se pone tan grave que se empiezan a tomar medidas como exageradas de control, como los confinamientos masivos y una serie de cosas. Esto hace que entonces empiece a haber una disminución. Tuvimos una disminución sostenida, pronunciada y prolongada, durante la cual se debió haber aprovechado para establecer esas estrategias, esas acciones que hasta la fecha nuestro país nunca ha implementado para procurar la contención de la propagación del virus. En lugar Lori, de esto, sí. Lori, pero ¿por qué? O sea, es algo que no me queda claro. Ha habido diversas oportunidades, como bien mencionas, y no se ha hecho. ¿Negligencia? Bueno, la negligencia va metida en esto sin duda. Hay una parte importantísima de negligencia, de ignorancia también seguramente, ¿no? Pero hay mucha parte de politización también y hay mucha parte de necedad. Hay mucha parte, no sé, creo que el problema fundamental ha sido que son los políticos y no la gente académica o científica quien maneja este problema. Se puso a una persona, el doctor López-Gatell, que sí se disfraza de médico y de científico, pero no lo es en realidad. Es una persona que le ha dado un manejo puramente político a la pandemia, ¿no? Pero se tuvo esta oportunidad y finalmente, para contestar tu pregunta inicial, en lugar de aprovechar esa oportunidad, porque si se fijan, y yo creo que en la historia vamos a decir es el colmo, estuvimos cerca de poder alcanzar el control epidémico. Si en ese descenso tan largo, tan pronunciado y tan prolongado, ahí hubiera sido muy fácil, muy barato, es decir, porque ya habían menos contagios propagándose en la comunidad. Hubiera sido mucho más sencillo, mucho menos costoso y mucho más efectivo establecer todas estas medidas como ampliar las pruebas, hacer rastreo de contactos, tener estrategias para aislar a los enfermos, asintomáticos, una serie de cosas. En lugar de esto, se fingió, ya vamos de salida, esto ya acabó, ya trajimos vacunas, esto es el remedio mágico. Y entonces iban a venir las elecciones, y ¿saben qué? Mejor, ¿por qué no pasamos todo el país a verde? Se pasó todo el país a verde y amarillo, todavía se fingió que las escuelas podrían abrir de forma presencial, duró el chistecito 2 semanas, y lo que tenemos ahora en consecuencia es un repunte completamente incontrolable. Es decir, lo que estamos viendo ahorita y lo que se nos avecina en las próximas semanas es algo similar a la catástrofe que vivió India, a la catástrofe que vivió Brasil en los últimos meses. Estamos en ese mismo escenario, necesitamos ser francos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se aprovechó el momento y ahora, pues lo que hemos visto es cada repunte es peor que el anterior. Va a ser peor que el anterior. Y pues es realmente una situación tristísima, increíblemente lamentable, porque finalmente, Tony, yo creo que hay que tener algo muy, muy en cuenta. Los políticos pueden mentir, estamos acostumbrados a políticos que mienten, pueden manipular, estamos acostumbrados a la manipulación política, sí, pero esta vez sus errores, su demagogia y sus actitudes triunfalistas están costando vidas, ¿sí? De forma inmediata.
Y entonces eso sí es un paso más allá de lo que puede ser perdonable. Muchas gracias, Lori. Siempre fuerte tu opinión, pero así tiene que ser ante lo que está sucediendo. Sigue, Arturo, la negación y la minimización del problema. Bozal le llamó Manuel Bartlett al cubrebocas. ¿Qué opinas de ello, Arturo? Sí. Bueno, es como el colofón, ¿no? Lo que hace Bartlett de lo que ha hecho en realidad el gobierno. Efectivamente, nosotros no vivimos una tercera ola, hemos vivido un tsunami desde que inició la pandemia y la situación no ha disminuido. Nunca hemos llegado a cero número de muertos ni de contagios, como sí ha ocurrido en algunos otros países de Europa en algún momento. Y aquí con el agravante de que ni siquiera el manejo de cifras, el manejo de datos, el manejo de información, que es fundamental para enfrentar las pandemias. Desde el punto de vista epidemiológico, llevar un registro preciso es una situación de vida o muerte. Y aquí nunca ha importado. Aquí siempre los datos están atrasados, siempre las vacunas están viajando por el país, siempre los datos, los reportes llegan 2, 3 semanas tarde, incluso más de un mes tarde, y las cifras están desactualizadas. Por ejemplo, el propio gobierno tiene un registro de exceso de mortalidad en el que señala que ya han fallecido 500,000 de mexicanos por exceso. Entonces, de estos, el Registro Nacional de Población señala que de este 500,000, 360,000 es por causa de la COVID-19. Y la Secretaría de Salud sigue reportando cifras de 230 y tantos mil, 239,000, ¿no? Fue la última cifra. Y esto nos muestra el desinterés tan solo de tener datos precisos. México es el país que tiene el mayor subregistro de datos, tanto de infecciones como de muertos del mundo, así como es el primer país que genera mayor orfandad del planeta, ¿no? De acuerdo a un estudio reciente publicado en la revista The Lancet. En nuestro país hay 142,000 huérfanos de padre, madre o de abuelos tutores o tíos tutores por causa de la COVID-19. Y como hay muchos otros efectos que está dejando la pandemia que van a significar un alto costo humano, psicológico, emocional y mental para el futuro, para generaciones de personas en este país. Sí ha sido un manejo criminal, la verdad es que es increíble. Afortunadamente ya no hay estas conferencias de las tardes, noches. Afortunadamente ya López-Gatell no aparece todos los días dispersando falsedades, dispersando información falsa, noticias falsas, pero la última que dio el martes pasado fue el hecho de volver a minimizar la variante Delta, el volver a decir que los niños y los adolescentes no necesitan ser vacunados, y volvió a decir que afortunadamente en este país hay una gran estrategia de vacunación que ha permitido disminuir el número de fallecimientos en este nuevo pico de casos. Creo que ahí, como siempre, como cada conferencia vuelve a manifestar no solo la perversidad demagógica y retórica de López-Gatell, sino también su ignorancia en torno a estos datos. Yo la verdad no me explico cómo se atreve a decir que estudió un posgrado en epidemiología. La verdad es que ha sido constante y permanente su ignorancia, no solo en torno al manejo de esta pandemia, que no se ha manejado en absoluto, se ha dejado circular todas las variedades todas las variantes del virus, y la verdad es que nos condenaron a los mexicanos al sálvese quien pueda, hágale como le haga y que muera quien tenga que morir. Así ha ocurrido, y López-Gatell lo ha demostrado constantemente, que desconoce cualquier mínima información científica al respecto. Oye, Arturo, yo te quiero preguntar algo. Platicábamos antes de entrar al aire que ahora el resultado de esta
fallida consulta. Y ahora que está de moda presuntamente querer enjuiciar a expresidentes, ¿los alcanzará el destino a estas autoridades actuales que no hicieron lo que tenían que hacer y que provocaron, como ya ha quedado muy claro, porque es una manera de provocarlo, la muerte de tantos mexicanos, Arturo? Yo esperaría que sí, yo espero que con el próximo gobierno y con la presión social sí se le finquen responsabilidades. Por supuesto que ahorita va a gozar de total impunidad porque tiene el apoyo del presidente y del régimen, pero yo espero que en el próximo gobierno sí se le finquen responsabilidades, y no solo a él. Hay muchas complicidades alrededor de él, Tony. Hay toda una comunidad científica en México, más de 20,000 investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores que están calladitos, salvo contadas excepciones y honradas excepciones como la doctora Lauri. La mayoría de los científicos en México y también los especialistas en los distintos campos que tienen que ver con la pandemia están calladitos, disciplinados, no dicen nada. La comunidad científica mexicana les está quedando mucho a deber a nuestro país, a la sociedad mexicana, y no solo ellos tienen su responsabilidad, sino fundamentalmente quien lo apoya, ¿no? Que es el presidente y el secretario de Salud. Yo creo que esperaría que sí, no merecen otra cosa, ¿no? El manejo criminal de la pandemia, así debería hacerse, ¿no? Claro, como bien estipula el libro de Lori, este texto básico en este tiempo de pandemia, la criminal gestión de la pandemia en México. Lori, ¿cómo es el panorama? Bueno, ya nos explicaste que no es una tercera ola, pero efectivamente, por cuestiones de mercadología, tenemos que llamarle la tercera ola, ¿no? Para que la gente lo entienda de alguna manera. ¿Cuál es el panorama en los hospitales? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Más de 16,000 casos diarios. ¿Qué se vive en ese tenor, Lori? Bueno, en este momento ya tenemos un mayor número de casos activos, de casos confirmados activos en el país que en cualquiera de las dos oleadas anteriores. 32 de los 32 estados de la República Mexicana ya tienen repuntes francos, que van desde francos iniciales hasta francos absolutamente descontrolados, como está ocurriendo en el estado de Sinaloa, en Quintana Roo, en Baja California Sur, en Yucatán, en Veracruz, etcétera. Ahora ya se suman a estos sitios en donde incluso esto ya se está viendo reflejado también en las cifras de defunciones, porque, Tony, aquí hay una puntualización que hay que hacer, que una de las mentiras que ahora se trata de empujar es que porque ahora se ha vacunado a una cierta cantidad de gentes, este repunte va a repercutir lo vamos a ver reflejado en el número de casos reportados, pero no en el número no en las hospitalizaciones ni en las defunciones. Esto es demostrablemente falso. Hoy ya en los estados de Sinaloa, de Campeche, de Quintana Roo, de Jalisco, de Nuevo León, en la Ciudad de México, y le puedo seguir, en Baja California Sur, evidentemente, ya las curvas de defunciones están también mostrando elevaciones muy marcadas. En algunos casos, la curva de defunción ya va rebasando todo lo que pasó anteriormente también. Solo hay 2 estados que tienen esa situación. El resto apenas. ¿Por qué? Pero esto no es nuevo, ¿no? O sea, siempre las defunciones se han visto reflejadas en las cifras tiempo después de los casos o de los contagios que se reportan. Y como bien lo acaba de decir el señor Barba, por favor, tenemos tanto atraso en el registro de datos y nuestros datos son tan deficientes que los casos que hoy se reportan son casos que ocurrieron posiblemente hace 2 o 3 semanas atrás. Y las defunciones son aquellas que es decir, llevan un atraso de 4 o 5 semanas. Entonces, pues sí, va a mostrar, pero esto no es nuevo, esto ha pasado desde el principio de la pandemia, que las defunciones se ven en las curvas después de los contagios. Esto no quiere decir que no vayan a ocurrir, de hecho,
hoy la capacidad hospitalaria ya se está viendo mermada en muchas entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, en donde solamente 3 delegaciones tienen ocupación hospitalaria por debajo del 50%. Quiere decir que todas las alcaldías o delegaciones de la Ciudad de México ya tienen la ocupación hospitalaria del 50% a más, y algunas inclusive rebasando el 90%, como Tláhuac, que está en el 100% de ocupación hospitalaria en camas generales, ¿no? Entonces, se está viendo en hospitalizaciones, y aquí hay un punto muy crítico, que es la aceleración en los contagios es mucho mayor a la que vimos en los otros 2 repuntes, y la razón es porque el virus que ahora nos está infectando es un virus notablemente distinto. Es la variante Delta la que predomina ahora en nuestro país. Y esta variante ahora sabemos que no solo es más contagiosa, sino que tiene características que la hacen mucho más peligrosa que el virus que antes nos infectaba. Entre otras, tiene una capacidad mayor para infectar y enfermar de gravedad, ¿sí? Esto es muy importante. No solo infectar, sino enfermar de gravedad a poblaciones de menor edad que antes pensábamos que eran relativamente, vamos a decir, inmunes, o que se salvaban relativamente bien de padecer la enfermedad grave. Ahora, pues cualquiera puede asomarse ahorita a ver el reporte de las hospitalizaciones en la red IRAG. El Instituto Nacional de Pediatría está al 100% de capacidad, tanto en camas de unidades de terapia intensiva, con ventilador, y en camas generales. Entonces, lo que ahora está pasando es algo, creo que es la combinación, Tony, de una receta perfecta para una catástrofe magna. Porque ahora la retórica, y ya no es retórica, o sea, ya se dijo con claridad, ya no vamos a hacer nada, estamos vacunando y eso es lo único que vamos a hacer. Ya las autoridades lo han dicho, y lo repitió Claudia Sheinbaum, lo ha repetido la gente de Sheinbaum, lo ha repetido López-Gatell y la gente de López-Gatell, e incluso el propio presidente de la República, ¿sí? Estamos acelerando la vacunación, vamos a seguir acelerando la vacunación, pero la vacunación no va a surtir un efecto en salvar las vidas de las personas que se infectaron la semana pasada o hace 2 semanas, o aquellos que van a morir dentro de un mes, y etcétera. Es decir, la vacunación es un blindaje, sí, indispensable, desde luego, importantísimo, a mediano y a largo plazo, pero no va a tener un efecto para salvar las vidas que se van a perder dentro de 2 o 3 semanas. Porque la variante Delta le está dando vuelta a la inmunidad de quienes padecieron COVID anteriormente, y le está dando vuelta a la inmunidad de quienes tienen esquemas parciales de vacunación. En nuestro país solo apenas llegamos al 20% de la población vacunada con esquema completo. Esto quiere decir que el 80% de los mexicanos están desprotegidos. Queriendo decir, no hay aceleración de la vacunación que sea suficiente para detener la catástrofe que ya se gestó y que tenemos encima. Entonces, está ahorita uniéndose tantas cosas que nos están sentando en un panorama realmente muy dramático. Entre que no se va a hacer nada más que vacunar, eso no va a detener este repunte. Si pretenden, bueno, pues ya que se infecte quien se vaya a infectar y ya que se muera quien se vaya a morir, vamos a ver una catástrofe similar a la de la India, si es que eso es lo que pretenden hacer. Es decir, oye, Lori, el gobierno dijo que estaba vacunado más del 50% de la población. Es mentira. Es falso, esto es falso. A ver, las cifras correctas son así, y son cifras oficiales, y no sé, es que las manipulan, no es que digan mentira, es que dicen verdades a medias. Es decir, a ver, el 17.2 al día de ayer en cifras oficiales, el 17.2% de la población mexicana tiene esquemas parciales de vacunación. Ok, ahora, el 20.5, si queremos, por ciento de la población tiene esquemas completos de vacunación. Entonces, si sumamos eso, tenemos 30, 40 y tantos por ciento de la población, 40% de la población vacunada con por lo menos una dosis.
pero no nos sirve contra la variante Delta que tengan una sola dosis. Nos sirve solo a aquellos que ya tengan el esquema completo de vacunación y que lo hayan recibido por lo menos unos 21 o 28 días atrás. Es decir, la inmunidad que se va a adquirir del esquema completo de vacunación se tiene 21 o 28 días después de que se recibe la segunda dosis. Hasta entonces podemos hablar que esas personas están realmente protegidas. Entonces, cuando se dice 50%, pues esa cifra sí tiene mucha jiribilla, porque la realidad, la cifra exacta es, aquí estoy haciendo una suma precisa, no, de hecho, pues es el 37.7% de la población. El 37.7% de la población ha recibido esquema, por lo menos una dosis, pero solo el 20.5% tiene un esquema completo de vacunación. Hoy decía Salomón Chertorivsky precisamente que 1 de cada 5 mexicanos tiene el esquema completo. Entonces es un poco lo que nos estás diciendo. A ver, Arturo, ¿el semáforo epidemiológico resultó un fiasco? ¿Resultó un desastre? ¿Sirve de algo o sirvió de algo alguna vez? No, nunca sirvió de nada. Al igual que el sistema Centinela, al igual que todo lo que ha hecho el gobierno, en realidad lo único bueno que se ha hecho es la reconversión hospitalaria para atender a los pacientes graves en los hospitales. Creo que ese es el único aspecto positivo, y eso se tuvo que hacer a marchas forzadas, demasiado tarde. En mayo empezaron con eso, cuando tuvieron meses para poder realizarlo con detenimiento y con mayor precisión. A mí me gustaría además señalar, Tony, que esta variante Delta está afectando mucho a jóvenes y niños. De acuerdo a las cifras oficiales, se han contagiado alrededor de 500 niños en el país. De acuerdo a las cifras oficiales también, en lo que va de la pandemia han muerto 2,000 menores de 17 años. Entonces, yo creo que esto también debe de poner las alertas, porque el presidente está empecinado en que se regresen a clases presenciales. Y si bien la tasa de infección en los niños, que Delta está demostrando ser bastante infeccioso en ellos, puede ser menor al que sufren y padecen las personas adultas, se está poniendo en riesgo no solamente este grupo poblacional, sino también a los padres, a los parientes de los niños, ¿no? Los parientes adultos y todos los que los rodean, y también a los profesores. La vacuna CanSino es la que tiene menor eficacia, que es la que se les aplicó a los profesores, y se les va a exponer de manera innecesaria a riesgos realmente preocupantes. Otro aspecto que me gustaría señalar, Tony, es que difícilmente el gobierno ahorita va a poder contener este pico que está surgiendo, ¿no? Primero porque no tienen interés, ¿no? Les interesa más la economía, la reactivación económica, que afecta a 127 millones de habitantes, que preocuparse por la salud de los mexicanos. El gobierno ha hecho cálculos perversos políticos, ¿no? Por supuesto, es un manejo político y está supeditado a la política. Y este cálculo perverso indica que pueden morir 500,000 mexicanos más, sin importarles, que afectar la economía, que puede tener un costo político más alto. Yo esperaría que aquellas personas que han perdido algún familiar, con todo el dolor, y cada vez ocurre con más frecuencia, que por supuesto al momento de tomar decisiones, y todos, ¿no? Al momento de tomar decisiones políticas en las elecciones, pudiéramos ser lo suficientemente severos ante este gobierno. Pero la verdad es que esperarnos a que ocurran elecciones o que ocurran consultas es mucho tiempo, Tony, y la verdad es que es difícil vaticinar cuál va a ser el costo social y humano de estas terribles decisiones, pero se está causando mucho dolor a las familias, se está causando mucho dolor a muchas personas, y la verdad es que este acto criminal de gobierno, ojalá que tenga sus consecuencias, reitero como hace rato,
Necesitamos que se enjuicie, que se castigue a los responsables de todo lo que están haciendo. Se vienen tiempos realmente difíciles y lo peor de todo es que ni siquiera estamos conscientes. No se ha informado bien a la sociedad, no se le ha advertido a la sociedad del terrible riesgo que estamos corriendo y se están abriendo todas las actividades económicas, se está mandando a los jóvenes a las calles. Nunca se han establecido medidas obligatorias de uso de cubrebocas. La sociedad está tomando sus propias decisiones, se está protegiendo como puede. En los trabajos no se están regresando todavía a actividades presenciales, afortunadamente, pero esas son medidas que están tomando unilateralmente en los trabajos o que está tomando la gente unilateralmente. Y creo que no vamos a tener de otra más que seguirnos protegiendo nosotros mismos sin contar con el gobierno. Los mexicanos nunca hemos necesitado del gobierno para cuidarnos y actuar. Así lo hemos mostrado en los momentos catastróficos como los sismos. Y aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, aunque no se reconozca, eso es lo único que nos queda, y creo que eso es lo que debemos de seguir continuando haciendo, Tony, a través de tu programa, a través de los espacios en los medios. Hay que seguir apelando al cuidado personal, a la decisión personal, lamentablemente, porque este gobierno nos falló. Ya no es algo que se pueda componer de aquí en adelante. Por parte del gobierno, pero sí hay que tratar de protegernos nosotros, ¿no? Claro, aquí el problema es que es un gobierno que es un ejemplo para muchos, quizá para otros no, que tenemos un poquito más de conciencia o que tenemos el ilícito de leer o de haber estudiado, en fin. Pero ¿sabes bueno, qué, Tony, si me lo permites? Nada más quiero decir algo que me entristece profundamente. Me entristece profundamente algo que acaba de señalar el señor Barba. A ver, ¿en qué tipo de sociedad vivimos cuando podemos decir en voz alta que el costo político por una afección económica es mayor que por dejar morir a la gente? Es decir, necesitamos reflexionar muy seriamente en esto, ¿no? No hay que descuidar, desde luego, pero no es solo la economía, es la economía y la educación y la cultura, ¿no? En todo esto nadie dice nada de la cultura, pero ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué pasa con los músicos, con los cantantes de ópera, con el ballet, con todo? O sea, no tenemos cultura en el país de ningún tipo desde que empezó la pandemia, ¿no? El teatro, demás, ¿no? En fin, son muchas partes las que están siendo afectadas, pero fíjate nada más que curioso, ¿no? Que podamos decir abiertamente, claro, los políticos dejan abierto todo porque les cuesta más caro políticamente perjudicar a la economía que dejar morir a la gente. Yo creo que necesitaríamos como mexicanos reflexionar muy seriamente sobre este punto, porque creo que, pues bueno, no puede haber algo más triste, más deleznable que eso, ¿verdad? Porque ¿qué puede tener más valor que nuestras vidas? Sí, totalmente de acuerdo, Lori. Me gustaría que abundaras, Lori, precisamente en esto del regreso a clases que tanto ocupa y preocupa a los mexicanos. Llueve, truene o relampaguee. Y bueno, se basa el presidente en que Jesús Ernesto, su hijo menor, enfermó y ni al presidente ni a su esposa les pasó nada. ¿Qué tendrías que decir al respecto, Lori? Bueno, tengo que decir que el presidente a veces se expresa como si fuera un hombre completamente ignorante, ¿no? Decir, bueno, es que mi hijo le pasó así o asado, o en mi casa así fue, pues eso es una evidencia completamente anecdótica, ¿no? Que no basado en lo que le ocurrió a su hijo adolescente, entonces vamos a guiar una política pública y educativa en una nación, ¿no? Esto pues de entrada me parece muy preocupante, pero lo que dice es absolutamente falso, es decir, los jóvenes hay que ver qué está pasando en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, lo que está pasando en Florida, lo que está pasando en otros estados, en donde la vacunación también tiene un índice muy bajo, como aquí, donde el presidente acaba de decir algo, aunado a eso, de la necedad de que se va a volver a clases, lo dijo así, ¿no? Llueve, truene o relampaguee. Ay, bueno, pues llueve, truene o relampaguee, yo creo que está muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo las vidas. Precisamente se dijo muy bien, no solo de los niños,
de los niños, de sus familias. Hay muchos familiares dentro de un núcleo, o sea, muchos miembros de un núcleo familiar que no tienen protección o que son vulnerables por X situaciones de enfermedades previas, de inmunosupresión, de lo que sea, ¿no? Que no han sido vacunados, etcétera, ¿no? Entonces, estamos poniendo en riesgo no solo a los menores de edad, sino a sus familiares y a los maestros, a los administrativos, a los de vigilancia, a toda la gente que labora en una escuela. Y no solamente esto, yo creo que sí preocupa mucho y espero que el tiempo juzgue todas estas cosas en su debida proporción, porque yo no creo que esto, antes, no sé, hace muchos meses ya, casi un año, más de un año, de hecho, Tony, tuvimos el primer programa y era López-Gatell, héroe o villano, ¿no? Y no quise contestar si era héroe o villano porque dije, no, bueno, a mí no me corresponde decir si es un héroe o es un villano. Lo que me corresponde es decir qué tal están sus estrategias para el control de la pandemia y me fui por ahí, ¿no? Ahora sí quiero decir algo muy claramente, ojalá que esto que está pasando un día se juzgue en su debida, exactamente en el ámbito debido y bajo la perspectiva correcta, porque, por ejemplo, el presidente la semana pasada dijo en una de sus matutinas, hemos decidido que no se va a vacunar a los menores de 18 años. Hoy la vacuna de Pfizer ya puede ser empleada entre la población de 12 a 17 años. Máxime si están pensando que va a haber un regreso presencial a la escuela y estamos viendo lo que está pasando en Oklahoma, en Arkansas, en Florida, en tantos sitios, en donde están los hospitales saturándose con menores de edad enfermos. No estamos hablando del contagio asintomático, estamos hablando de menores de edad que están hospitalizados por COVID, ¿sí? Y muriendo por COVID. Entonces, ahora Estados Unidos, en gran contraste a la política que aquí estamos siguiendo, el presidente Joe Biden acaba de hacer un pedido de 200 millones de dosis de vacunas de Pfizer, con dos objetivos fundamentales que contradicen por completo el discurso de nuestro presidente. Uno es, Pfizer, en Estados Unidos ya se vacuna activamente a la población de 12 años y más, es decir, de 12 a 17, esa población que nuestro presidente decide conscientemente que no vale la pena comprarles vacunas, porque total, ellos como su hijo, como esa historia anecdótica, se pueden contagiar y no pasa nada, ¿no? Entonces, lo decide conscientemente y eso algún día tiene que ser juzgado, porque es una decisión consciente de no proteger a una población que podría fallecer. Estamos hablando de arriesgar vidas, ¿sí? De arriesgar las vidas. Entonces, no solo esto, entonces, después dice López-Gatell, no hay ninguna evidencia de que se requieran terceras dosis, ¿no? De la vacuna de Pfizer, cuando en todo el mundo están viendo que la infección por Delta está disminuyendo la eficacia de las vacunas. En Israel ya empezaron a administrar tercera dosis de Pfizer, punto, porque no se van a esperar a que la gente se muera. Se trata de evitar la muerte, ¿no? Entonces, y aquí estamos diciendo que no. ¿Por qué Biden compró estas vacunas? Compró 200 millones adicionales porque en cuanto la FDA apruebe la tercera dosis, él quiere tener ahí esas vacunas listas para empezar a aplicar las terceras dosis, salvar vidas. 2, Pfizer está a punto de recibir la aprobación para poder vacunar al siguiente grupo de menor edad, que es de los de 5 a 11 años. Y quiere esas dosis en bodega para que en cuanto entre la autorización se empiecen a vacunar. Entonces, debemos ver la gran importancia que se le está dando en otros países del mundo asegurar y proteger preventivamente a sus poblaciones de menores de edad y a los ya vacunados, ¿sí? Con la tercera dosis, con los menores de edad, con esquemas adecuados de vacunación, etcétera, para salvar vidas. Mientras que aquí se está hablando, no, ya no vamos a cerrar nada, solo vamos a seguir vacunando, pero no a los menores de edad. Es un gasto que no, las terceras dosis no sirven para nada. Es decir, de verdad es la gestión de la pandemia en nuestro país, si puede ser descrita con una palabra o con un calificativo acertadamente, es que llevamos una estrategia anticientífica. Se lleva una estrategia totalmente anticientífica para tratar de contender contra la pandemia.
Gracias, Lori. Arturo, retomando lo que está diciendo Lori, ¿por qué? ¿Por qué no querer vacunar a los más pequeños, a los más jovencitos? ¿Es realmente ignorancia? ¿Es llevar de ejemplo lo del el pequeño hijo que no le pasó nada? ¿O Gatell está metido en echándole mentiras al presidente? ¿O es que todos son cómplices de todo esto, Arturo? Pues yo creo que es una suma de todo lo que preguntaste, Tony. Creo que efectivamente Gatell ha mentido al presidente, y no solo al presidente, a todos nosotros nos ha mentido de manera constante. Pero yo creo que también es el cálculo económico, Tony. López Obrador dijo en esa misma conferencia que no se iba a dar una tercera dosis porque eran falsedades de las industrias farmacéuticas, que era negocio de los dueños de las farmacéuticas que solo querían vender vacunas. Por supuesto que eso ya se está planeando y lo van a hacer y lo están haciendo en otras partes del mundo, donde las decisiones se toman en base a evidencias científicas. Aquí no se ha hecho, no se va a hacer, y este gobierno no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo, porque es un gobierno analfabeto, científicamente hablando. Y creo que en todo caso tendrían que aplicarse por lo menos en el grupo de adolescentes de 17 a 12 años, donde ya está aprobado científicamente. Creo que incluso aquí la COFEPRIS ya también aprobó su aplicación para el grupo de adolescentes, y ahí se tendría que orientar, como bien lo ha señalado la doctora Lori. Sí se tendría que vacunar por lo menos este grupo. Ya hay algunas empresas farmacéuticas, de hecho la misma Pfizer, que lo está probando entre bebés de 6 meses a niños de 12 años. Entonces, y eventualmente van a surgir los resultados para poder vacunar también a los niños y niñas, que ese también es una medida obligada para tratar de llegar a conseguir la protección para toda la población. Y a mí me gustaría señalar aquí en este punto, Tony, una parte que me preocupa mucho, que es la lamentada inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, a la cual desde el inicio de la pandemia apeló de manera constante López-Gatell, aunque de repente por ahí se desdijo, pero ha sido de manera constante una medida recurrente. Y me preocupa porque incluso hay muchos científicos que hablan de la mentada inmunidad de rebaño. Bueno, pues déjame decirte, eso no existe, Tony. Científicamente no existe. Y menos para una enfermedad como esta y para un virus como este. En el mundo solo se ha erradicado un virus por la actividad humana, por la vacunación. Y fue un virus muy estable y se hicieron campañas a lo largo de décadas y décadas de vacunación, que fue el virus de la viruela. Hablar de la inmunidad de rebaño o de la inmunidad de grupo en esta pandemia es realmente un despropósito porque justifica el no vacunar a todos y a todas. Y eso es lo que se tiene que hacer. Si tenemos pocas herramientas para luchar contra esta pandemia, una de ellas es la vacunación. No podemos desdeñar la vacunación, porque esto se va a convertir en un discurso político muy usado por nuestros políticos, lo van a volver a retomar, lo van a volver a usar para justificar que no se aplique la vacuna a grupos vulnerables. La estrategia, digámosle de alguna manera, de vacunación que se ha llevado a cabo en este país ha sido una gestión, reflejo del resto de la gestión contra la pandemia. Terrible, muy mal hecha, muy mal planeada. Los lugares más densamente poblados se han dejado hasta el final. Los lugares donde hay un mayor índice de contagio se ha dejado hasta el final. Estoy hablando de la alcaldía de Iztapalapa, del municipio de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de Tijuana. Son los lugares donde se han presentado el mayor número de casos y se dejan al final en la vacunación. Eso es una estrategia también que ha sido totalmente errada. Independientemente de que han llegado a cuentagotas, mi hipótesis, porque el gobierno escondió los contratos con las farmacéuticas, pero mi hipótesis es que el gobierno no ha tenido los recursos suficientes para comprar las vacunas. Entonces las ha estado comprando poco a poquito
conforme van liberando ciertos recursos, después de, por supuesto, las prioridades, que es Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto y otras tonterías más, la consulta de ayer. Se destinan millones y millones de pesos a eso y muy pocos recursos se han dedicado a compra de vacunas. Yo creo que en el caso de las compras de las vacunas contra la COVID-19 está ocurriendo exactamente lo mismo, y por eso llegan a cuentagotas y por eso llegan y se distribuyen de una manera tan errada aquí en nuestro país. Entonces, esto de la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, desde el punto de vista científico no tiene ningún sustento. Esto fue un estudio que se hicieron, estudios que se hicieron a finales del siglo XIX, en condiciones totalmente distintas, que no tienen ninguna aplicación ni extrapolación para el caso de esta pandemia y para el caso de este virus, y sin embargo se está convirtiendo en un discurso que justifica el no vacunar a grupos importantes y que está siendo retomado por muchos, digámosle entre comillas, científicos. Y de ahí la complicidad también de algunos grupos de investigadores con estas políticas totalmente erradas. Muchas gracias, gracias Arturo Barba, gracias Lorian Jiménez Faibi. Les voy a plantear, tenemos mucho que hablar, pero ya nos tenemos que despedir. Les voy a plantear un último cuestionamiento donde voy a tratar de englobar algunos puntos que si me hacen el favor de contestar. Lori, ¿cómo tenemos que protegernos ante la variante Delta? ¿A qué se tendría que hacer? Lo que hizo Macron tal vez en Francia, de volver obligatoria la vacunación, ¿habría que hacer eso en México, o los mexicanos obligarnos a estar vacunados en la medida de lo posible? Y si es suficiente lo que se sigue haciendo en lugares públicos, medir la temperatura y el cubrebocas y demás. ¿Qué otras cosas, Lori, sugieres? Ok, primero que nada, lo más importante de todo es con que contribuyamos a disminuir la transmisión del virus. Necesitamos disminuir la propagación de esta enfermedad, y hasta que eso no pase, no vamos a ver mejores días con relación a la pandemia. Entonces, esto es importantísimo. Lo que está ocurriendo ahora es que las vacunas nos están protegiendo bastante bien, muy bien, de padecer la enfermedad de forma grave, de terminar hospitalizados y de morir. Sí, pero los datos últimos que sacó la CDC hace apenas unos días es que incluso los vacunados no se están salvando de la infección, queriendo decir que si usted está vacunado, incluso con un esquema completo de vacunación, la variante, usted puede terminar estando contagiado por la variante Delta. Esto quiere decir que usted puede transmitir la enfermedad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en estar empujando esta falsedad de que la vacunación va a solucionar por completo el problema. Mientras, ahorita sabemos, si es la variante Delta, los vacunados se están contagiando. Claro, se están salvando de padecer, repito, de forma grave la enfermedad y de morir, mas no de infectarse. Y si se infectan y transmiten, esto quiere decir, entre más contagios se den, más posibilidades hay de que este virus siga mutando. Y tarde o temprano, si no detenemos la propagación del virus, vamos a ver alguna variante que sí evada por completo la inmunidad de las vacunas que hoy tenemos disponibles. Escúchenme con claridad, muchos científicos ya lo vemos venir, y si no se detiene la propagación del virus, es prácticamente inevitable que vayamos a ver una versión del virus SARS-CoV-2 que evada las vacunas que hoy tenemos disponibles. Y si eso pasa, vamos a empezar otra vez del punto cero, nada más que ya con más de 10 millones de vidas perdidas antes. Entonces, ojo, mientras sigamos haciendo este discurso falso de la vacunación y la vacunación nos va a salvar, la vacunación nos hubiera podido salvar desde el principio si hubiéramos detenido la propagación del virus y no se hubiera generado una variante como Delta. Ahora se generó Delta, entonces no. Ahora, ¿qué podemos hacer? Necesitamos cada uno de nosotros, y ya haga lo que haga el gobierno, deje de hacer, qué sé yo. Ahora sí que, como dicen, con, sin y a pesar de,
el gobierno, cada uno de nosotros, ciudadanos, no solo mexicanos, sino del mundo, del planeta, necesitamos concientizarnos que debemos ser responsables de detener la transmisión de este virus. Y para hacer eso, necesitamos comprender cómo se transmite. Este virus se transmite primordialmente por el aire. Se respira en aerosoles que se generan cuando hablamos, cuando tosemos, cuando gritamos, cuando cantamos, cuando estornudamos o simplemente al respirar. Estos aerosoles, simplemente con las exhalaciones, se generan. Son gotículas tan pequeñas que llevan el virus si estamos infectados. Se quedan suspendidas en el aire por periodos muy largos de tiempo y pueden llegar a viajar hasta 10 metros de distancia. Entonces, en espacios cerrados que no tienen ventilación, ojo, ¿ok? Entonces, ahora seguimos hablando, vamos a hacer controles de temperatura. Oigan, si casi el 70% de todos los infectados con COVID-19 son asintomáticos, un control o sea, no tienen fiebre. Quiere decir que con un control de temperatura vamos tal vez a poder escanear, a poder excluir al 30% de los infectados, pero no al 70%. Entonces, los filtros por medio de temperaturas, de controles de temperatura, son muy ineficientes, muy inefectivos. Hay cosas que hacemos mucho en México porque nos gusta el drama o así el espectáculo, pero no son precisas para detener el contagio. ¿Qué? Los tapetes sanitizantes, todos estos tapetes de que le pisan y tiene cloro, eso no sirve para nada. Estamos contaminando el planeta con plástico y con un montón de desinfectantes que no sirven para detener la transmisión de COVID-19. Estos túneles desinfectantes, que según entiendo cuestan más de 100,000 pesos cada uno, sirven para nada. Cuando antes de entrar a la escuela a los niños se les rocía de quién sabe qué, pues a mí me daría más miedo saber de qué lo están rociando. ¿Le van a echar a perder la ropa? ¿Le van a causar una alergia? ¿Qué es lo que le están rociando? Es decir, eso no sirve para nada. Ahora, ¿qué sí sirve? ¿Qué sí sirve? Todos los espacios cerrados hay que ventilarlos, de preferencia con ventilación del exterior cruzada, queriendo decir un aula, una biblioteca, estamos hablando del regreso a clases, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer en una escuela para volver esos espacios cerrados más seguros? Hay que abrir ventanas, de preferencia ventanas para que haya ventilación cruzada. Esto disminuye importantísimamente el riesgo de contagio en ese espacio. Esto hay que hacerlo en oficinas, en salas de espera, en bibliotecas, en las aulas y demás. Y muy importantemente, que es donde se dan muchos contagios, en el transporte público. El transporte público se vuelven cajas de supercontagio. Imagínense nada más un camión con todas las ventilas arriba, con la mitad de la gente sin cubrebocas o con cubrebocas mal puesto, o sea, un cubrebocas así, o que lo llevan aquí o acá, o que no les tapa, que no les cubre bien, ¿no? Que no está bien ajustado al rostro. Entonces, ahí los aerosoles están acumulando. Una persona enferma que vaya en la primera fila de asientos puede estar contagiando al que va hasta atrás. Me explico, es así de grave. Entonces, y esto se podría disminuir el riesgo sustancialmente si simplemente abren las ventanas, ¿sí? Entonces, el frío no nos enferma y que nos dé un aire no nos causa ningún problema. Esos son mitos de antaño, de la abuelita, de que no. A ver, lo que sí nos puede matar es COVID-19, necesitamos ventilar espacios. Entonces, ¿qué podemos hacer, Tony? Dejarnos de las cosas que no sirven, y no sirve cuando decimos hay que guardar distancia. Guardar distancia sirve en los espacios abiertos, claro. En un espacio abierto, guardar 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de distancia sirve. Ahí ya hay ventilación natural en un espacio abierto, ¿no? Sirve para que no haya transmisión como por cercanía, por contacto directo. Entonces ahí sirve. Pero si ustedes están, vamos a decir, en una sala de espera completamente cerrada sin ventilación, la distancia no sirve de nada. Guardar 2 metros de distancia no sirve porque esos aerosoles pueden viajar hasta 10 metros o más. Lo único que sirve es todos con cubrebocas. Hoy, los cubrebocas que se recomienda ya no es cualquier trapito. Es decir, no me puedo poner esto y decir que es un cubrebocas. Esto no es un cubrebocas, ¿sí? Necesitamos cubrebocas de preferencia de alto rendimiento, como cuáles,
como los KN95, los N95, los KF94 y los FFP2. Estos son cubrebocas de alto rendimiento y funcionan muy bien. Si no los consiguen o no los pueden comprar por la razón que sea, se puede poner un doble cubrebocas. Un cubrebocas quirúrgico primero y encima uno de tela. Los de tela deben ser tricapa, de preferencia tricapa de poliéster, o pueden hacer tricapa de algodón combinado con poliéster o de puro algodón, pero necesitan ponerse, y lo importante de cualquier cubrebocas que utilicen es que debe ir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, ¿sí? Estos cubrebocas que llegan hasta aquí no sirven. Estos que llegan hasta aquí, si ven estos que la gente se pone hasta aquí, y estos huecos que quedan a los lados, por ahí se filtra lo que respiro y también lo que exhalo. Entonces, es necesario que se adoce bien a la cara. Esto es lo más importante. Lo que la gente necesita visualizar es que el cubrebocas debe ser un filtro por el cual todo lo que exhalo debe pasar antes de que vaya al exterior, y todo lo que inhalo debe pasar por ese filtro antes de que yo lo inhale. Para ello necesito que no me entre por los lados, por abajo, por arriba, sino que esté bien adosado para que pase por ese filtro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer mucho con acciones simples y salvar decenas de miles de vidas, ¿sí? Y no solo eso, sino detener este escenario que se está tornando cada vez más catastrófico, con la posibilidad de tener variantes en el corto plazo que lleguen a evadir por completo la inmunidad, que tanto trabajo ha costado tener estas vacunas y administrarlas a tantos millones de personas. Y podemos hacerlo y detenerlo y ayudar a salvar tantísimas vidas y a detener la mutación del virus, cortando las cadenas de transmisión, es decir, deteniendo la propagación del virus. Cubrebocas, ventilación de espacios es lo primordial, lo primordial. A esto hay que agregarle evitar aglomeraciones, la higiene de manos, claro, hay que tener buena higiene de manos para esto y para muchas otras cosas, ¿sí? Pero nada suple el cubrebocas y la ventilación, eso es lo primordial. Vacunarse cuando lo tengamos disponible. Y un punto final que quiero decir es esto: si usted está infectado, si se contagia con COVID-19, por favor, sea extremadamente responsable. Avise a toda la gente con la que tuvo un contacto cercano, sus familiares, sus colegas del trabajo, sus amistades, quizá la gente con la que se reunió, que tiene COVID. ¿Para qué? Para que ellos puedan averiguar también si lo tienen y se puedan aislar y evitar infectar a otros sin saberlo. Entonces, si usted está infectado, por favor, aíslese, eso es uno, hay que aislarse para no infectar a otras personas. Y dos, informe a otros, a sus contactos cercanos. De esa manera ayudamos a cortar nuestras propias cadenas de transmisión. Esto, Tony, es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer todos hasta que el problema se resuelva. Muchas gracias. Gracias, Lorian Jiménez Faibi, siempre una voz autorizada en estos temas y pieza fundamental, no solo para esta emisión, para muchos programas, afortunadamente, y para la sociedad misma. Arturo Barba, gracias también. Arturo, se nos terminó el tiempo. Yo solo te quiero preguntar, ¿acabará esto? ¿Algún día estaremos libres de COVID-19? Dinos que sí, por favor. La verdad es que es difícil saberlo, ¿no? Y si nos basamos en las medidas que está tomando el gobierno en la actualidad, yo diría que no, que todavía falta bastante tiempo. Lo que han dicho muchos científicos es que en cierto momento podría llegar a convertirse en una enfermedad estacional, ¿no? Que cada año surjan estos brotes, pero pues la verdad es que yo creo que todavía falta tiempo. La pandemia de la gripe española en 1918 duró 3 años, 18, 19 y 20. 1918, 1919 y 1920. Yo creo que a lo mejor en este caso podría ocurrir exactamente lo mismo, quizá unos 3 años, ya que la mayoría de la gente esté vacunada, pero si no se siguen tomando estas medidas, como bien lo señala la doctora Laurie,
creo que es fundamental, ¿no? El cuidarnos nosotros mismos, el seguir usando el cubrebocas de una manera adecuada, un buen cubrebocas, lo cual implica pues un gasto, ¿no? Implica dedicar recursos propios para cuidarnos y pues hagámoslo, vale la pena, ¿no? Va nuestra vida de por medio y creo que en la medida en que nosotros podamos cuidarnos a nosotros mismos, podemos ir cortando esas cadenas de transmisión. Nuestro gobierno, nuestros científicos, nuestras instituciones no tienen la capacidad para ir haciendo pruebas, ir midiendo las variantes que nos afectan. Yo tengo la hipótesis de que muy probablemente en México ya existe una variante mexicana. ¿Por qué? Por la prevalencia del virus, de la infección, porque hay una gran cantidad de personas infectadas y es el caldo de cultivo ideal. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad para medirlo. Hay un consorcio que se creó recientemente, se han hecho más o menos 25,000 análisis genómicos del virus y esto es lo que hace el Reino Unido en un día o Estados Unidos en medio día. Y sin embargo ellos hacen una vigilancia genómica del virus, analizan el componente genético de cada variante del virus y de esa manera detectan si hay nuevas variantes. Y ese es el riesgo de este virus, que están surgiendo variantes en los lugares donde hay una alta incidencia, como México, y las características pueden sobrepasar cualquier capacidad que tengamos hasta ahorita de protección. Como bien lo señala la doctora Lori, ojalá que en México tuviéramos la capacidad de llevar una vigilancia genómica del virus, que tampoco existe y no creo que exista en los próximos años. Así es que la única alternativa que tenemos es cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestra familia y tomar las medidas que bien ha señalado la doctora Lori. Gracias, muchas gracias, Arturo Barba. Gracias, Lori. De verdad que agradecemos infinitamente su generosidad, por un lado, pero por otro también el hecho de que arrojen luz con claridad, con contundencia sobre la realidad de lo que está sucediendo en México. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a cualquier hora que estén viendo este programa. Infórmense, compártanlo, por favor. La información salva vidas, sin lugar a dudas. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, COVID-19, la tercera ola. Cuídese mucho y hasta la próxima.